Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Este congreso de ULEPIC entra al primer panel y nos acompañan para reflexionar y para hablar del futuro de los medios públicos, que es el tema general. Y en este panel hablaremos del sistema audiovisual y los medios públicos, y nos acompañan para ello. Voy a empezar como está la mesa de allá de mi derecha a la izquierda, Alejandro Pelayo, quien es nuestro anfitrión, director de la Cineteca Nacional, creo que desde 2013, ¿verdad, Alejandro? Afortunadamente él es productor, guionista, ganador de premios Ariel por Morir en el Golfo, Miroslava. Bueno, yo no sé si a Alejandro le gusta más estar aquí dirigiendo la Cineteca o haciendo películas o ambas cosas, pero es un gusto que esté aquí. Muy buenas tardes, gracias. Florence Toussaint, coordinadora de este ULEPIC, a quien le agradecemos que nos haya convocado, y Javier Moreno, bueno, Florence Toussaint, ¿qué iba a decir? Yo le dije, te voy a presentar como, es mi amiga. No, es una investigadora connotada, de las más connotadas de América Latina, quizá de Iberoamérica, hablando de medios públicos, toda su bibliografía y sus trabajos de investigación. El Sistema Nacional de Investigadores tiene el orgullo de contarla entre sus miembros, y es maestra de muchos y formadora también de otros tantos. Y Javier viene de la Universidad de Sevilla, él es el secretario académico de la ULEPIC, y él me dijo, solo me presenta así. Así es que bienvenido a México, bienvenido desde también a todos quienes nos acompañan desde España a este encuentro que será rico y que escucharemos con atención lo que nos tendrán que decir en este tema que ya decía Delia Croby. Es un tema que parece que nos convoca hace mucho, pero que se va renovando. Pues yo le doy la palabra primero a Florence Toussaint para que nos dé su exposición. Muchas gracias, Flor. Un resumen de la ponencia original, porque como tenemos arriba nuestros técnicos, entonces no los quise abrumar con un PowerPoint y mejor voy a leer. Esta ponencia constituye un resumen actualizado de una pesquisa sobre el tránsito de la televisión pública a lo digital, así como del surgimiento de las emisoras que corresponden a la nueva figura legal en México de concesión de uso social, creada a partir de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Las cifras que ofrecemos revelan el aumento en el número de televisoras, tanto privadas como públicas. Sin embargo, los porcentajes son similares a los consignados en la etapa anterior a 2014. El tránsito de lo analógico a lo digital, contrariamente a lo que quiere establecer el Instituto Federal de Telecomunicaciones, tiene implicaciones más allá de lo numérico, incluso de la ampliación del mercado y de la supuesta competencia. El cambio implica modificaciones en la concepción del tiempo y el espacio, en la manera de comunicarnos y en la conformación de las industrias culturales transformadas en industrias creativas. Lo digital implica una nueva forma de acumular riqueza, de explotar ya no solo al trabajador asalariado, también al usuario, al utilizar su huella, o sea, sus datos para comercializarlos. Es como si un vuelco total e inevitable se hubiese producido debido a la tecnología. Sin embargo, la tal revolución no lo es en la estructura económica. Por el contrario, las empresas surgidas al tenor del desarrollo digital están acentuando la tendencia al crecimiento desenfrenado, con la consiguiente acumulación de capital en muy poco tiempo y en escasas manos. La concentración es mayor que nunca por la naturaleza de los instrumentos digitales. Salta fronteras, se vuelve global, alcanza zonas remotas y las incorpora a un sistema al que se vinculan millones de personas. Del gran poder económico está derivando un enorme poder político, con la amenaza de avasallar al Estado, que depende cada vez más de la comunicación, las plataformas, la tecnología trazada en torno a lo digital. El mundo analógico era un mundo presencial, mecánico, manual,
ordenado según secuencias físicas lineales, tridimensional. Es el mundo de los átomos, de lo biológico, de lo tangible, cálido y cercano, en esencia continua. Provenía de la revolución industrial, había adoptado los instrumentos que se inventaron para establecer líneas de producción, construcciones en serie. La medición del tiempo se hizo universal. Lo cotidiano se fragmentó en horarios prefijados. La gente se adaptó a la nueva mecánica, estableció una rutina vital acorde con los dictados de las fábricas, las escuelas y el tiempo libre. La comunicación entre las personas empezó a estar mediada por instrumentos como el telégrafo, teléfono, la radio, la televisión. En la medida en que las sociedades crecían, estos artefactos se fueron haciendo indispensables. Se insertaron de manera natural en el día a día de las comunidades. Ese mundo duró más de 2 siglos en su predominio y no se ha extinguido del todo, por suerte digo yo. Durante muchos decenios seguirá conviviendo con el modelo digital. Cada uno tendrá espacios y funciones diferentes. Se podrá transitar de uno a otro con facilidad. El tiempo de ocio se ha fusionado con aquel del trabajo, pues aunque los usuarios crean que se están divirtiendo, en realidad están creando valor para las grandes compañías de Internet. Y por lo que respecta al reposo, este se ha reducido, puesto que el teletrabajo se lleva a cabo desde casa. Jornada laboral extendida prácticamente a todo el día. La productividad multiplicada gracias a la velocidad con que viajan los datos por el ciberespacio y la eliminación de los límites entre lo privado y lo público, vale decir, entre el hogar y la oficina. La mutación que representa lo digital, según señala Tremblay, inaugura un cambio radical en nuestra relación con el espacio, mediatizado por la comunicación. Con el seguimiento sistemático de las huellas en Internet, el movimiento se convierte por sí mismo en comunicación. La digitalización enfrenta a las industrias culturales con nuevos modelos de financiamiento y extracción de valor y a los usuarios con novedosos comportamientos. ¿Cómo y por qué hemos llegado a despegarnos casi por completo de lo analógico para crear un ambiente comunicativo completamente distinto? Para Barico, los jóvenes de Silicon Valley buscaban, aun si no era de manera consciente, desmarcarse de la generación anterior, dar vuelta a la página del siglo XX, aquel de las guerras y los campos de exterminio. Ellos no quisieron forjar un mundo, un ser nuevo, solo estaban huyendo de la cultura del siglo XX, un siglo desastroso. Querían ir hacia adelante y convertir el orden, los valores y las formas de ser de ese periodo, asegura el autor en su libro The Game. Por su parte, Hassan parece coincidir con este enfoque al asegurar que triunfó la ideología californiana de mediados de los años 60, en parte hippie, en parte modelo de negocio alternativo, que mantenía la idea que la libertad humana era sustentada por las computadoras vinculadas en red, lo cual dio lugar al entorno que vivimos. Hoy esa técnica parece escapar de las manos de los individuos para tomar vida propia, manipularnos, uncir al sujeto a máquinas e instrumentos, volvernos adictos a los productos que genera. Edgar Morin afirma, como las ideas, las técnicas nacidas de los humanos se vuelven contra ellos. Y agrega, además, la técnica aporta su propia barbarie, una barbarie del cálculo puro, frío, helado, que ignora las realidades afectivas propiamente humanas. Así como el mundo analógico creó una cultura y estableció formas sociales, lo digital está imponiendo su propia lógica. Lo intangible, instantáneo, veloz, breve, son aspectos derivados de lo que puede caber en una pantalla, de las exigencias de un medio que se ha vuelto la referencia de la actualidad, del nuevo milenio. Las redes sociales conllevan formatos escuetos que hagan más rápida la circulación
por el entramado de fibra óptica, satélite, nodos, protocolos de HTTP e IP. México se encuentra inmerso en las contradicciones que implica el paso a lo digital, pues no existe la infraestructura necesaria para proporcionar un servicio universal de Internet, ni el Estado ha logrado establecer una empresa que se ocupe de ofrecer a la población de lugares apartados y de escaso poder adquisitivo el servicio de conexión a la red. Sin embargo, la población utiliza el teléfono celular para comunicarse y el WhatsApp en los lugares en los cuales existe señal gratuita. La mayor parte de los usuarios adquiere el servicio mediante prepago. El uso de redes sociales que proporcionan las llamadas GAFAM está muy extendido en el país. En 2020, Facebook tenía 15.8 millones de usuarios, Instagram 21.6 millones, Twitter 9.5 y WhatsApp 80.9 millones de usuarios. ¿De qué manera marcó lo digital a la televisión pública? En primer término, desde el punto de vista de la tecnología, el apagón analógico hizo imprescindible el paso a lo digital para no quedar fuera del espectro. Dicho tránsito llevó consigo la necesidad de invertir capital. En el ámbito laboral, a los trabajadores se les obligó a capacitarse en las distintas técnicas y áreas. No solamente las empresas tuvieron que cambiar equipos de infraestructura, también la gente empleada en estos medios debió adecuar su labor a las nuevas pautas, los nuevos géneros, los entrecruzamientos, las plataformas conteniendo la multimedia. En un punto se agilizó el trabajo, en otro se complicó. Por ejemplo, los periodistas se vieron forzados a adecuarse al manejo de varias habilidades para cumplir con los innovadores requerimientos de sus empleadores. El segundo impacto fue el de adecuarse a un entorno emergente para competir con los dispositivos digitales, en especial los móviles, que ofrecen igualmente información y entretenimiento sin restricciones de horario o lugar. En un principio, la televisión en general perdió una cantidad importante de público y por ende de anunciantes. Se especuló con su desaparición. Sin embargo, las grandes compañías televisivas ya habían comenzado a diversificarse. Adoptaron lo digital para transitar a Internet en computadora y a otras pantallas. YouTube fue un salvavidas en un inicio. Actualmente lo ha sido el triple play. La televisión pública tuvo que adecuarse al contexto cambiante, aún sin poder brindar el triple play como sí lo hacen los medios comerciales. Dentro de los elementos que dan pertinencia a los medios públicos está su gratuidad. A partir de 2018 se abrieron bases de datos, se ofreció información diaria. En este momento, las televisoras públicas en México están recuperando su función inicial, el de ser un contrapeso a lo mercantil. Tal vez para las grandes masas, la televisión abierta pública no comercializable, solo apoyada en los impuestos, es el último reducto que les queda para no tener que desembolsar dinero extra en un medio audiovisual. Desde que surgió el cable, poco a poco la pantalla televisiva se ha ido privatizando. Sistemas de pago, paquetes diferenciados, oferta a la carta, pago por evento y también en Internet, pago por visión en línea, streaming. En síntesis, suscripción y pago adicional para obtener los mejores contenidos. Transición de la televisión pública a lo digital. La tendencia en México. La tendencia en la transición observada es la siguiente. De 2013 a 2019, la proporción entre lo comercial y lo público era de alrededor de un 35% para este último rubro. Destaquemos además que en 2013, 2 años antes del apagón analógico, ya la televisión comercial tenía 281 señales en TDT, mientras que la pública solo contaba con 46. A partir de 2016, todas las concesiones comerciales habían pasado a ser digitales,
mientras que había 135 públicas todavía en analógico. Desde entonces a la fecha la tendencia no ha sufrido un viraje. Se mantiene en el mismo tenor hasta 2021. Aumentaron las cifras, apareció el uso social, pero el panorama de la división fundamental, no lucrativo y lucrativo, es semejante. Para 2018 eran evidentes las consecuencias tanto de la digitalización como de la reforma constitucional de 2013. Es notorio el escaso cambio que el uso social implicaba. Aun si este sigue creciendo, los concesionarios de la sociedad civil aparecerán, en su mayoría, como ligados a los grupos comerciales, que han creado fundaciones y establecido asociaciones para obtener una concesión más, así sea de uso social, que no se pueda comercializar. Otro de los rubros en el cual hay que detenernos, porque ayuda a describir la calca del sistema analógico al digital, es la proporción de ciudades cuyo número de señales creció, mientras que proporcionalmente seguimos igual. Las televisoras comerciales casi duplicaron su número por ciudad. Pasaron de 6.5 que había en 2014 a 10.5 en 2019, considerando las ciudades de mayor crecimiento de señales. Las públicas, en cambio, subieron un punto, pues si había 3.5 estaciones públicas en una ciudad, hoy tenemos 4.5, salvo en la Ciudad de México, que llegó a 8 públicos. En síntesis, el aumento de los de lucro subió en 4 puntos, mientras que los públicos aumentaron solo un punto. Cuando miramos el atlas completo, dos elementos destacan. Por un lado, como se demostró en trabajos anteriores, en el reparto del espectro entre público y comercial permanece la inequidad. Tanto en cobertura como en número, los canales de lucro exceden a los de servicio social. Veremos que las novedades en el campo de lo público son poco trascendentes en materia de infraestructura y usufructo del espectro radioeléctrico. Si bien surgió otra cadena pública, aquella que corresponde al Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, SPR, que apoya este Congreso, esta tampoco se extiende por todo el país. Alcanza 28 entidades federativas. Casi todas difunden en las capitales o ciudades de mayor población. En 2021 el sistema está tratando de subsanar los huecos al agregar otras repetidoras en los lugares en los cuales no existe abundancia de emisoras públicas. De todos modos se ve rezagada respecto de la privada. De cualquier manera, SPR, con su canal 14, su infraestructura cuasi nacional y la multiprogramación, representa el mayor logro de la televisión pública, pues se trata de un sistema que ofrece, a través de sus equipos, alcance mayor a canales establecidos en la etapa analógica, como el Canal 11, como el Canal 22, como TV UNAM, Canal del Congreso, que son repetidas en estas localidades gracias a la infraestructura de SPR, y con eso se amplía la cobertura. Con el surgimiento de SPR y el uso por parte de este sistema de la multiprogramación, las emisoras federales públicas se benefician de la ampliación de su alcance. Ingenio TV se extiende a 2 estados, Canal 22 llega a 25, TV UNAM a 26, Canal 11 en 25 y el Canal del Congreso en 13. Por su parte, Canal 14 de SPR está en 26 entidades, sin contar la capital del país, en donde se genera su señal. Respecto de las señales públicas, en cifras globales, diremos que del total de 31 televisoras registradas en 2008, incluyendo las de cable, pasamos en 2019 a 40 y a 42 en 2021. Es decir, 11 señales más.
por número de emisores diferentes, porque aquí no se están contando las repetidoras, sino simplemente aquellas que tienen un emisor distinto. Y este aumento fue, 11 fueron agregadas por SPR Federal, que es el canal 14, 6 nuevas universitarias y 4 establecidas por los gobiernos de los estados. De tal manera que solamente tenemos 11 emisoras públicas más. Surgimiento de las concesiones de uso social. Hoy lo novedoso en el espectro de la televisión no lucrativa de México son las concesiones de uso social. Estas existen solamente a partir de que la ley de 2014 las consigna como posibles. Igual que la señal pública, le está prohibido comercializar su tiempo al aire. Por esa razón parece pertinente indagar en este tema. Del total de 20 concesiones de uso social, están distribuidas en 12 estados de la República, que son Chihuahua, Coahuila, Chiapas, Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. Hay 5 patronatos, 2 fundaciones y 3 a nombre de una persona. 2 más pertenecen a universidades privadas, por lo cual están en otro apartado y están en Durango y en Morelos. Hay que decir que de estas 20, la mayor parte corresponde a empresas que crearon fundaciones, pero que son empresas privadas de medios. Conclusiones. Los cambios en la televisión pública derivados de la digitalización apuntan a un espectro ampliado y con mayor cobertura. Al ofrecer los datos se muestra que las modificaciones a partir de 2014 son básicamente numéricas. Un aumento en los totales, ya que los porcentajes permanecen casi igual. La cobertura de la televisión comercial llega al 89.5% del territorio, es decir, casi equivalente al conjunto que implica la pública, la social y la privada, que es de un 90.6%. Vale decir que no llega a todo el país, ni la pública ni la privada. Y la pública y social por sí mismas apenas alcanzan el 73.4%. El incremento en el número de estaciones da la pauta para señalar la inequidad. Entre 2014 y 2019, el total de emisoras pasó de 686 a 885. El incremento de las comerciales fue de 452 a 607, mientras que las públicas pasaron de 225 a 257. A estas se agregaron 20 de uso social ya mencionadas. Un año después, las cifras quedaban como sigue: público 516, social 26 y comercial 959. Más del 40% sigue correspondiendo a lo comercial. Un dato más: el promedio de canales disponibles en cada plaza en 2014 era de 10. Comerciales 6.5, públicos 3.5. En 19 era parecido, 15 de los cuales 10 eran de lucro y 4 públicos. Los datos, sin embargo, numéricos deben tomarse con precaución, sobre todo los promedios, pues se sabe que estos enmascaran la realidad de aquellos lugares que se encuentran en ambos extremos de la escala. Los cambios en la televisión pública implicaron modificaciones en el número de sistemas, la ampliación de algunos de los existentes y una cobertura que abarca entre públicos y social a la totalidad de los estados, a los 32 estados, aunque falta cubrir una parte del territorio, aquella alejada de los centros urbanos populosos. Los de uso social se han destinado en su mayoría, como dije antes, a empresas con grandes redes de radio, televisión y prensa, que han reclamado una concesión de uso social mediante la creación de fundaciones o bien
de asociaciones civiles sin fines de lucro. Asimismo, varias de estas concesiones pertenecen a cofradías religiosas. El comportamiento de este rubro, una vez que se indaga en la historia de tales concesiones, ha resultado una simulación. En apariencia se amplían las ofertas de contenido y emisores. En la realidad se consolida el esquema anterior, legalizando lo que fue ilegal. La reforma constitucional en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, al igual que el resto de las reformas y sus respectivas instituciones, sirvieron para consolidar el monopolio en materia de contenidos comerciales, dejando a lo público espacio estrecho. Es decir, la estructura de la televisión se afianzó para eliminar cualquier modificación de raíz, lo cual es comprensible si atendemos a la estructura capitalista neoliberal imperante en el tiempo del salto a lo digital. Lo digital y su brecha añadieron una nueva desigualdad en la ya de por sí muy desigual sociedad mexicana. Gracias. Puntual como siempre, crítica como siempre, el detalle de los números, el análisis exhaustivo. La doctora Florence Toussaint nos ha dado este panorama que además es hasta 2020, ¿verdad, doctora? El análisis. Y les quiero decir que paralelamente a la organización de este congreso, la doctora escribió su más reciente libro que llegó esta mañana aquí a este congreso. Solo 30 ejemplares, pero parte de lo que ella ha dicho está ahí. Es muy importante tenerlo en cuenta para la historia de los medios públicos en México, para la historia de la televisión pública en México. Le agradecemos mucho esta ponencia que nos clarifica en qué estamos, porque para hablar del futuro de los medios públicos ya vimos que tenemos que ver el pasado, el presente, en dónde estamos para partir de ese futuro, qué posibilidades hay de ese acceso, de esa equidad informativa y el desarrollo social desde los medios públicos. Escuchemos ahora el análisis y la experiencia, la reflexión de Alejandro Pelayo, director de esta Cineteca Nacional. Adelante. Muchas gracias, Tere. Quiero hacer algunas reflexiones en torno a este lugar donde están ustedes y que quiero agradecerle a Florence y a nuestro presidente de haber escogido este lugar para tener un encuentro tan importante sobre los medios públicos. Yo les voy a hablar de otro medio público que es la Cineteca Nacional, que tiene que ver con la difusión del cine. Es decir, yo creo que si nos remontamos por allá, 1895, ya desde los hermanos Lumière y también el caso de Georges Méliès, se ve muy claro que hay como dos grandes tendencias en la creación del cinematógrafo, como se llamó en aquella época ya tan lejana. O sea, la tendencia de encontrar un lucro, digamos un comercio, una utilidad, que es clarísima en el caso de los hermanos Lumière, cuando manda a sus enviados, ¿verdad?, al mundo a promover las cámaras, a promover las filmaciones. Y por otro lado, el genio creativo de Méliès, que lo vio como parte de la magia y de repente empezó a experimentar con esas películas tan divertidas. No quiere decir que necesariamente no hubiera habido un interés económico en Méliès, pero lo que es interesante era la búsqueda artística, o sea, apropiarse del medio, no solamente como plantar una cámara y ver que llega un tren a la estación de la Ciotat o que van los congresos, los científicos desembarcando a un congreso. No, es decir, ¿qué posibilidades tiene este medio y qué posibilidades creativas? Entonces, desde ahí, y si ya nos vamos por la historia del cine, siempre ha habido un cine que busca un interés comercial y un cine que busca un interés artístico. Yo no quiero referirme al término de calidad o no calidad, porque cualquier cine puede tener calidad, y más en la época moderna, donde ya es muy difícil que una película no tenga calidad, porque hay tal tecnología que no le digo que es... Ustedes lo saben, ya hasta con teléfonos celulares podemos hacer películas. Pero eso no es lo importante es la intención. La intención de obtener un lucro, y entonces te vas a fórmulas establecidas, a géneros, etcétera, como conocemos,
o la intención de experimentar un medio, este medio para, digamos, producir un objeto artístico, una película, lo que sea, un video. Entonces, es interesante, les pongo esto como referencia porque, bueno, esta Cineteca Nacional, como las otras cinetecas del mundo, se dedica precisamente a enfatizar, a difundir esas otras películas o cualquier otro tipo de materiales. Ahora ya hay tanta tecnología que tienen un interés más artístico, más cultural y que han tenido una trascendencia a lo largo de la historia del cine. Es decir, ese es el papel de una cineteca. Están ustedes en una cineteca que se fundó en 1974. Es decir, había habido antecedentes antes de la ley, de que había la necesidad desde una de las leyes primeras de cinematografía en los 40, 50, y hablaban de una cineteca o cinemateca, le decían, pero digamos, esta idea se vuelve una realidad hasta 74, durante el sexenio de Luis Echeverría, donde hay un interés especial por el cine. Es cuando hay un cine estatal de autor, o sea, un cine de autor producido por el Estado. O sea, es un fenómeno muy interesante como análisis, independientemente de que estemos de acuerdo o no con ese sexenio. Lo que sí fue interesante fue lo que pasó cuando el Estado se vuelve un productor de películas en ese momento. Es muy interesante. Entonces, la Cineteca surge en 74, como estaba dentro del complejo de los estudios Churubusco, unos foros que daban hacia Calzada de Tlalpan y Río Churubusco en esta ciudad. Ojalá siguen ahí estando los estudios Churubusco y la Escuela de Cine actualmente. Se volvió la Cineteca y desafortunadamente, bueno, nos duró 8 años porque en 1982 hubo un incendio que la destruyó completamente, ¿verdad? Entonces, a partir de 84 se vino aquí la Cineteca, digamos 2 años anduvo ahí deambulando, no tenía una sede fija, y en 84 esto donde estamos ahora era la Plaza de los Compositores, era como un complejo de 4 salas de 300 lugares, casi 400 lugares, como la sala 1, 2 y 3 de esta Cineteca. Y había algunos comercios, algunas cosas, oficinas, etcétera. Eso lo adquiere el gobierno mexicano y empieza la Cineteca en 84. Y era fundamentalmente 4 salas, digamos de un promedio casi de 400 lugares. Posteriormente viene la remodelación que tiene lugar en el 2012 hasta tener la Cineteca que ustedes están visitando ahora, donde tenemos ya son 10 salas, o sea, son 3 salas grandes, digamos, de alrededor de 400 lugares, 5 salas como de 200 lugares, como esta, y 2 salitas chicas que también vamos a utilizar durante este encuentro. Entonces, ¿por qué les doy todos estos datos? Porque de ser una cineteca chica allá, la que tenía en su fundación, con 2 salas, la sala Fernando de Fuentes y el Salón Rojo, que yo tuve la suerte de ser jefe de programación de esa cineteca antes del incendio, lógicamente, y luego acá, cuando ya se pasa la Cineteca aquí, también fui director en el 97 a 99, entonces digamos que he vivido las 3 transformaciones de la Cineteca, digamos, primero de sus 2 salas, después de sus 4 salas y ahora con este complejo. Y es muy interesante porque, digamos, de ser una cineteca normal, como cualquiera encontramos en otras ciudades, otras partes del mundo, de 2 salas o 3 salas dedicadas a la proyección de un cine artístico, retrospectivas, algunos estrenos de cine independiente, etcétera. Bueno, cuando tienes un complejo de 10 salas, entonces ya el asunto se vuelve diferente. Ya estamos hablando digamos, de un establecimiento que tiene las posibilidades de ser autosuficiente. Es muy difícil que una sala, digamos una cineteca con pocas salas pueda ser autosuficiente y casi siempre dependen pues de las secretarías de cultura, de los consejos o de los municipios. Es decir, muy pocas cinetecas se podrían mantener por sí mismas. Algunas son asociaciones civiles y poco a poco, pero esto es interesante porque es un fenómeno que es el que les quiero comentar. Entonces, si hablamos de estas 10 salas en esta remodelación que viene, digamos, ya terminada a partir de 14, cuando ya todo está en funcionamiento, entonces pensamos en las 3 funciones esenciales de la Cineteca.
La primera, que como siempre, es la restauración, el acervo del material fílmico mexicano, en bóvedas especializadas, con temperatura adecuada, control de la humedad, en varias bóvedas, y se preservan esas películas, esas copias de películas que por disposición legal, la Cineteca es como un depósito legal, llegaban en los diferentes formatos, 35 milímetros, después 16, y ahora nos llegan digitalmente de las películas mexicanas que se estrenan en México, que se exhiben. Eso es importante. Segundo, la parte que tiene que ver con la difusión, con estas 10 salas. Entonces aquí el poder decir, bueno, ¿qué se programa? Yo les diría que lógico, ya no puedes dedicarte a programar como antes solo retrospectivas porque no llenas 10 salas. Tiene que ver con, digamos, en las salas grandes el cine, vamos a llamarle comercial artístico de éxito. Por ejemplo, la última ronda o esta película danesa que se exhibió con muchísimo éxito, y entonces, bueno, fue aquí una película que se exhibió en la Cineteca Nacional, películas francesas, y al mismo tiempo tenemos retrospectivas, tenemos espacios para el cine independiente y mucho énfasis en historia del cine. Por ejemplo, ahora a medida que han avanzado tanto los medios de restauración de películas, entonces de repente tú tienes clásicos restaurados y entonces se ven maravillosamente en las pantallas grandes. Entonces hemos hecho ciclos de Billy Wilder, de Hitchcock, estamos preparando uno. La pandemia nos agarró en medio de un ciclo de Scorsese, pero quiero decirles, hay esta posibilidad de volver a ver las películas en formato ya restaurado y que se ven como yo nunca las había visto en sus estrenos, ¿verdad? Es interesante. Entonces, todo este esquema, hay mucho apoyo al cine independiente, hay mucho apoyo al cine mexicano de búsqueda artística, fundamentalmente, búsqueda autoral, artística, que tiene otras intenciones sociales, otro tipo de cine que no necesariamente busca un mercado lucrativo, porque, es decir, no es el papel de la Cineteca, y a esas películas les va muy bien en las salas comerciales. Ahí no tienen problema para que les den espacio, etc. Ahí se exhiben y exhiben muy bien, con mucho éxito. Entonces, fíjense que en función de estas tres, me faltaría la tercera rama, que es muy importante, que es todo lo que tiene que ver con la formación de públicos y apreciación cinematográfica. O sea, tenemos permanentemente, ustedes lo van a ver ahí en letreros, en la propia cafetería, cursos de formación, cursos de autores, de la historia del cine. Ahorita, por ejemplo, la semana pasada, se inauguró un curso sobre el cine español durante el franquismo, ¿verdad? Con las películas de Barton, de Berlanga, después de Saura, etc. Y se terminó uno hace poco sobre el cine inglés del free cinema, digamos, este cine que se da a finales de los 50, en los 60, y así cursos, por ejemplo, sobre cine mexicano, y siempre hay permanentemente este tipo, y antes se hacían vivenciales. Esta sala era mucho de los cursos, y desde la pandemia se han hecho todos en forma por internet, en forma digital, y ya tiene mucho éxito. Se dobló el grupo de gentes que tomaba, estamos hablando de cursos que toman 60, 70 personas, y entonces vamos formando públicos que ven los cines con otros ojos. Y esto es maravilloso, hay personas que han tomado 25 cursos, ya es un triple doctorado porque no han parado. Y entonces eso nunca se suspendió, se ha seguido, y digamos tenemos un promedio de unos 24 cursos de este tipo, que son cursos de 12 sesiones, normalmente una a la semana, donde ven una o dos películas que les manda con anticipación y después se discute con un profesor. Tenemos un promedio de 24 cursos al año de este tipo durante los últimos 5 años, digamos, 6 años. Entonces, esta es la tercera parte, digamos, reservación, toda la parte de acervo con restauración, y que hemos restaurado películas. Es muy interesante porque pues tenemos películas de la época clásica, nuestros dos éxitos, además va a ser una sorpresa para Florence, hicimos El automóvil gris, que fue una búsqueda de años de encontrar los materiales, una restauración, porque era un serial que se llevó como año y medio y fue importantísimo, y ahora la sorpresa es que hemos restaurado La sombra del caudillo, una película que desapareció el negativo,
por razones políticas, y que es como un Frankenstein. Encontramos copias que andaban por diferentes partes y ya tenemos una restauración que, si todo sale bien, la estrenaremos en la próxima muestra de noviembre, ya restaurada. La vamos a ver como nunca la vimos. Los que veíamos la famosa copia cero de la Cineteca, ¿no? Que era cuando una copia por ahí que podías ver. Entonces, la restauración te permite esa gran difusión también de los clásicos. Pero lo más interesante que les quiero comentar es efectivamente como los números de Florence, también nosotros hicimos números y se los quiero compartir. Porque nos lleva a que quizás todo este largo proceso de la Cineteca, que estamos a 3 años de cumplir 50 años, ha creado públicos. Y entonces esos públicos responden a la iniciativa de la Cineteca. Fíjense qué interesante. Hicimos un análisis de los últimos 2 años, digamos, el 19, que fue el último año completo, digamos, de programación normal, los primeros 3 meses del 20, antes de que tuviéramos que cerrar la Cineteca, y digamos, de lo que ha pasado de agosto, digamos, de que volvimos a abrir, sobre todo volvió a cerrar en diciembre, y cuando volvemos a abrir y en primavera, entonces tomamos cuenta. Entonces hicimos una selección de 15 películas que podemos llamar que son películas que se estrenaron en la Cineteca, películas mexicanas, digamos, de búsqueda artística. Estoy pensando en películas como Las Niñas Bien, como Chicuarotes, que están dentro de lo comercial, justo en la frontera, películas más experimentales, digamos, en La Camarista, que también tuvo un buen impacto, etc. Y entonces escogimos 15 títulos que hubieran estado en salas comerciales al mismo tiempo. O sea, normalmente, por ejemplo, Chicuarotes se estrenó en la Cineteca y el mismo tiempo se estrenó en X número de salas comerciales. Lo mismo, entonces, de esas 15 películas que compartimos, digamos, el estreno, salas comerciales, Cineteca al mismo tiempo, en todos los casos tuvo más éxito en la Cineteca Nacional que en cualquier sala comercial de la República Mexicana. Es decir, cualquiera de las 15 películas, vino más gente a verla aquí, y no solamente, digamos, en términos de asistencia al público, a veces la vio, digamos, tomando en cuenta la sala comercial de más éxito, comparando con la sala de la Cineteca donde estuvo la película. Es decir, un complejo de Cinépolis, digamos, exhibió Chicuarotes, dirigida por Gael, y entonces vimos qué sala de Cinépolis le fue mejor con Chicuarotti y la comparamos con la sala de la Cineteca durante un periodo de 1 año, digamos, el tiempo que duró en exhibición, Cineteca en otras partes, tomamos en cuenta un periodo de tiempo. Y en todos los casos, le fue mejor a la Cineteca. Y no solamente, muchas veces doblábamos la asistencia, triplicábamos la asistencia o 5 veces más, sobre todo en las películas más difíciles. ¿Por qué? Porque la Cineteca ha creado un público, y esa es mi reflexión que quiero compartir con ustedes, que quiere ver esas películas aquí. Es decir, no va a una sala comercial. La tesis un poco es, si la gente quiere ver una película comercial, va a una sala comercial. Si la gente quiere ver otro tipo de cine, viene a la Cineteca. Y entonces, estas películas mexicanas que se estrenaron, que se exhibieron, en todos los casos vino más gente a verlas en la Cineteca Nacional, comparándola 1 a 1. Fíjense qué datos interesantísimos. Nosotros abrimos con la pandemia en los mismos porcentajes que las salas comerciales. Es decir, primero nos autorizaron un 40%, un 50%, ahorita estamos en un 75%. Entonces, desde que se abrió, digamos, de la última posibilidad ya en este año de abrir, en muchos casos la Cineteca tenía mayor asistencia, ya no hablando de cine mexicano, en general, como complejo cinematográfico, que cualquier sala comercial de la República Mexicana. Cinépolis, Cinemex, cualquiera que ustedes quieran. O sea, por decirles algo, siempre la Cineteca se ha colocado entre las 5 complejos cinematográficos que viene más gente. Muchas veces primer lugar, segundo lugar, primer lugar Tijuana, el Cinépolis Tijuana, segundo lugar Cineteca Nacional, y etcétera, etcétera. Entonces, mi tesis es que se ha creado un público,
y que hablando de lo que pasa en la República Mexicana, si nosotros logramos crear estos nichos, ahorita digamos, llegamos como a un promedio de 20, 25 salas que funcionan como cinetecas. Puede ser una sala de arte, una cineteca en el interior de la República Mexicana. Hay algunas, por ejemplo, la sala de Monterrey, que ya tiene 20 años funcionando como cineteca, la Cineteca de Nuevo León. La Universidad de Guadalajara acaba de inaugurar hace pocos años un complejo de salas de la Cineteca de la Universidad de Guadalajara. Entonces, la tesis es que si nosotros logramos reproducir este tipo de esquemas, estos nichos, para un cine distinto, y no solo estoy pensando en el cine mexicano de búsqueda artística, de búsqueda de interés autoral. Estoy pensando en el cine latinoamericano, que llega poco, en películas europeas, etcétera. O sea, ese tipo de cine que no necesariamente es un cine comercial de búsqueda lucrativa, sino que es el otro cine. Entonces, en ese caso, estos nichos funcionan para que si tú creas un público a lo largo del tiempo, estas películas van a tener una salida decorosa, sobre todo entre el público que las quiere ver. Porque es decir, ahorita estamos en la discusión de una nueva ley cinematográfica donde se está luchando por el tiempo en pantalla, que haya un tiempo en pantalla para el cine mexicano en general, en cada uno de los complejos cinematográficos. Esto es muy valioso, pero yo les haría una pregunta. Si la gente no quiere ir a ver el cine mexicano de búsqueda artística a estos complejos comerciales, no la puedes obligar. O sea, no puedes obligar, oiga usted, vaya, mire, ya tengo, ahí está la película. No, esa película, aquí en esa cineteca, esa misma película, vino 5 veces más gente a verla. Entonces, ¿por qué? Es un problema, creo yo, de imagen, es un problema de crear un espacio que la gente identifique con ese otro cine, que yo estoy hablando desde el punto de vista de cultura. Nosotros formamos parte de la Secretaría de Cultura. O sea, por eso les hablo de cultura. Y la Cineteca es parte de esta secretaría. Y entonces, en ese caso, mi tesis es fortalezcamos estos espacios alrededor de toda la República Mexicana. Todo este tipo de cine está muy ligado con las universidades, está muy ligado con los estudiantes. Por ejemplo, les doy datos interesantes de la asistencia en el 19. En el 19 vino a estas 10 salas en el año 1.200.000 personas. Estás hablando de un promedio de 100.000 personas al mes. Ninguna sala, ningún complejo, digamos, comercial se acercaba. Algunos se acercaban, otros no tanto. O sea, estás hablando de números importantes que además te hacen viable el funcionamiento de una cineteca en términos financieros. O sea, de nuestro presupuesto, en ese último año, que es el único que tenemos como referencia, el 2019, el presupuesto de la cineteca que recibía de recursos fiscales, o sea, que nos da el Estado mexicano, la Federación, presupuesto, vamos a hablar de un promedio de 40 millones de pesos al año, presupuesto. En el 2019, la Cineteca generó 100 millones de recursos propios. Entonces, estás hablando de un presupuesto de 140 millones. Eso es lo que te permite operar todo este complejo, la restauración de películas, que además es algo que no te produce dinero, al contrario, es crear valor en estas películas. Entonces se puede volver como industria cultural financiable, autofinanciable. Si creas un público, si tienes este esquema de programación que vaya en un amplio, de tal forma que la gente diga, pues yo quiero ver esta película danesa que me han recomendado mucho, o quiero meterme al ciclo de fulano que me interesa. Entonces, eso es interesante porque mi esquema es, si bien tenemos la obligación de pelear por el tiempo en pantalla para el cine mexicano en las salas, digamos, comerciales, yo creo que crear espacios propios para el tipo de público que quiere ver el cine de esos espacios públicos es una salida para este cine mexicano que está siendo apoyado por el Estado, digamos, ahora con el fondo del Instituto Mexicano de Cinematografía, el FOCINE, y de alguna forma pelearnos por el otro tiempo, pero vamos a crear nuestro propio público para que entonces tengamos una salida. No vamos a tener los grandes números del cine comercial, eso es imposible, porque es un problema que tiene que ver con la educación y con la cultura.
pero sí puedes crear espacios autosustentables donde en términos democráticos la gente que quiera ver otro tipo de cine tenga ese espacio. Muchas gracias y estamos aquí para cualquier comentario o pregunta. La 12ª edición del Congreso de ULEPIC me voy a tomar un atrevimiento, voy a tener un atrevimiento. Algo que quizá lo toco de ladito, pero que es muy importante que ustedes lo sepan. Para eso les voy a decir de dónde vengo. Yo vengo de Zacatecas. Y sabe Alejandro que con Gaby Marcial Reyes se ha hecho esa formación de públicos de lado y en alianza entre instituciones públicas, que es muy importante también para el tema que aquí nos ocupa. Esas alianzas entre instituciones públicas son fundamentales. Y desde la Cineteca Nacional ha habido cursos, formación de públicos, preparación, talleres, directores que van a presentar la película. Gaby Marcial Reyes es una joven muy entusiasta. Y Alejandro, después de estar en la Cineteca, yo creo que donde va más es a Zacatecas. Bueno, ya nos contarán los números, pero seguramente ese nicho, así como en Zacatecas, está en Morelia y está en Monterrey, que ya nos ha dicho, en Guadalajara. Pero de verdad, a veces la Cineteca Nacional, la Cineteca Estatal, la Cineteca de Zacatecas, tiene más gente que a veces en las salas comerciales. Ha habido llenos en donde ha tenido que abrir Gaby otra función porque la gente quiere ver el cine ahí donde quiere ir. Y la Cineteca es un espacio maravilloso que se ha formado gracias a la alianza con esta Cineteca. Entonces, por eso, gracias y gracias por las palabras que nos has dado ahora. Y bueno, vamos a saber qué pasa en España, porque aquí está Javier Moreno, secretario académico de ULEPIC, que nos va a comentar también en este tema que nos ocupa de medios públicos y sistemas audiovisuales. ¿Qué tenemos que saber? Adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo primero agradecer a los organizadores, a ULEPIC, al Comité Local de Organización, a la Cineteca, a todos los que han hecho posible este evento, además en unas condiciones muy complicadas, donde parece que teníamos ganas de vernos, de volver a encontrarnos y de volver a compartir espacios físicos y estamos todavía arrancando, ¿no? Voy a probar a hacer lo del PowerPoint, voy a servir un poco de experimento para el resto de los colegas que están planteándose cómo lo vamos a hacer, pero seguro que va a salir bien. En primer lugar, quería plantear una reflexión, antes de entrar en el caso español, sobre la pertinencia o la importancia del enfoque de la economía política para entender el análisis de los medios públicos y de los sistemas audiovisuales. En el marco de la globalización y de la extensión de lo que se ha venido a llamar capitalismo cognitivo, la economía política de la comunicación afronta el reto de la redefinición de sus agendas. Yo creo que ya no tiene sentido hoy en día hablar de agendas regionales o parciales, como en algunos momentos se ha hecho, una clasificación que suele tener sentido a efectos didácticos, pero que difícilmente está compartimentada de manera clara a la hora de entender las dinámicas económico-políticas actuales, ¿no? Aunque sí tiene sentido hablar de diferentes tácticas en la lucha por la democratización de la comunicación, por ejemplo, en América Latina, el desarrollo de políticas de comunicación de las últimas décadas, pues con el objetivo de dar respuesta a las demandas del movimiento de democratización de la comunicación, o en Europa, las luchas actuales para evitar el desmantelamiento de los servicios públicos de radio y televisión, de alguna manera son dos ejemplos de diferentes tácticas, pero de una agenda ya a través del diálogo académico, pero también de luchas sociales, una agenda ya compartida. A la hora de abordar también el análisis de los medios públicos desde el enfoque de la economía política, nos parece pertinente recuperar el planteamiento que hace Vincent Mosco de mapa de interconexiones entre la economía política y las políticas públicas, dos ámbitos de conocimiento que no solo son frontera, sino que se solapan de manera superpuesta en un juego de determinaciones cruzadas, al estilo de lo que plantea Enrique Dussel cuando habla de que en el marxismo no se pueden entender las cosas sin el juego de determinaciones determinantes determinadas, ¿no? Pues entendemos que la economía política y las políticas públicas tiene también sentido hablar de ese juego de determinaciones determinantes determinadas. En este sentido, siguiendo con el planteamiento de Mosco, la economía política de la comunicación toma de las políticas públicas la lección de que no todas las decisiones administrativas tomadas desde la institución son el fiel reflejo de la estructura de la industria. Así, frente a cierta deriva esencialista y reduccionista que a veces ha contaminado nuestro campo, que ha tendido a reducir
el análisis económico-político de la comunicación, el estudio de la estructura de las prácticas de comunicación, de lo que se trataría es de afirmar la autonomía relativa del ámbito de la comunicación y la cultura y, partiendo de esa autonomía, reflexionar sobre cómo las prácticas de comunicación construyen la sociedad. Se trata, a fin de cuentas, de combinar dos acciones que definen la peculiaridad de la teoría marxista o de la economía política, la crítica de la economía política a la hora de comprender la realidad social. Por un lado, una economía política que funciona como una guía para entender la totalidad social completa, no como un enfoque más, sino como el camino para la comprensión de las conexiones entre lo económico y lo político, así como entre estos dos y el escenario general de las instituciones y las prácticas socioculturales. Y una segunda acción, que es un compromiso con la praxis o la transformación social, que busca no solo el análisis y la evaluación de la acción política, sino también transformarla desde los principios de democracia, libertad social, igualdad y fraternidad. Otro de los retos en la investigación en economía política de la comunicación en la actualidad, y que además tiene mucho que ver con los debates sobre los medios públicos, es el que tiene que ver con la comprensión de las nuevas formas de organización y funcionamiento del espacio público, la aparición de nuevas problemáticas y contradicciones, la redefinición de unas políticas públicas en las que las variables de la información y la comunicación ocupan un lugar central y transversal. En las últimas décadas adquiere una especial relevancia los procesos de mercantilización a los que se somete la esfera pública, que se han ampliado al espacio de lo digital. Esta mercantilización acarrea una serie de procesos de comercialización, privatización y liberalización que ya Martín Barbero denominaba como cultura de la privatización, que supone económicamente la exaltación del mercado como instancia de mediación, políticamente la prevalencia de la lógica del intercambio y la negociación de intereses, y culturalmente la identificación de la autonomía del sujeto con el ámbito de la privacidad y del consumo. Pues bien, en definitiva, estamos en un contexto dominado por el desmantelamiento de lo público y por el auge de los intereses comerciales. Las tensiones entre el ámbito del acceso público y la apropiación de los recursos comunicativos no son nuevas. Solo hay que remitirse al debate del nuevo orden mundial de la información y la comunicación que se mencionaba en la conferencia inaugural. Pero la dinámica de subsunción del conjunto de la sociedad por el capital, que comentaba Florence en su ponencia, ha supuesto en los últimos años una nueva oleada de privatización de los recursos públicos, siendo el ámbito de la comunicación y la cultura especialmente sensible a estos movimientos. Este es el contexto en el que se producen una serie de transformaciones del escenario audiovisual y de los medios públicos, por ejemplo, la pérdida de base nacional en el proceso de globalización de las grandes industrias de comunicación, el desdibujamiento de las divisiones tradicionales entre actividades del sector audiovisual como edición, difusión, telecomunicación, información, la entrada masiva de capital financiero ajeno al ámbito de la comunicación, la digitalización, que también acarrea desafíos en torno a la oferta y el consumo de las audiencias derivados de los nuevos usos de los dispositivos conectados a Internet, una audiencia además crecientemente fragmentada debido a la multiplicación de operadores privados, de canales, de formatos, ya no necesariamente centrados en el aparato de televisión, una consiguiente transformación también de un mercado publicitario que se adapta a las nuevas tendencias de consumo y se distribuye por el creciente número de canales y de formatos. También Florence hacía una referencia a todas esas transformaciones del escenario digital en el caso mexicano. Bueno, pues aterrizando ya en el caso del Estado español y del sistema de medios públicos, que no es ajeno a este panorama cambiante en permanente transformación y que todavía hoy está en curso, No es el momento de hacer una reconstrucción de cuál ha sido el proceso de conformación del mercado audiovisual español o del modelo audiovisual español en torno a la radiotelevisión pública, más allá de señalar que si en los 80 estábamos en un modelo de monopolio público, en los 90 con la entrada de los operadores privados entramos en un proceso de privatización, liberalización y comercialización paralelo al de la transición de la noción de servicio público como hegemónica en el debate de la televisión pública, de la radiotelevisión pública, a la noción de interés general como principio rector y con la modificación sustancial de poner el foco en lo económico y no en el servicio político de interés público. Una historia de nuestra democracia reciente que muchos, como Bustamante, como Ramón Fallo, han reducido a un problema de dos dimensiones, de gubernamentalización, para hablar de injerencia política, y de dependencia financiera, cuestiones que todavía hoy siguen sin resolverse en nuestro sistema. Tomando como referencia los cambios normativos producidos en el cambio de siglo, con la crisis económica del 2008 como un punto de inflexión,
podemos hacer un recorrido por las principales cuestiones que han afectado a los debates sobre los medios públicos, en los que además, y voy a hacer un intento de conexión de las tomas de posición de ULEPIC España con respecto a los distintos cambios normativos que han ido aconteciendo desde prácticamente 2006, pues se ha situado el debate o se ha situado la polémica en torno a la defensa de lo público y la reivindicación de una profundización de la democratización de la comunicación en nuestro país. Bueno, en primer lugar, en 2006 se promulga la Ley de la Radio y la Televisión de titularidad estatales, o la Ley RTVE, que planteaba un modelo de radiotelevisión pública de gestión democrática, independiente y financieramente viable y competitiva. Esta ley incluía medidas novedosas como la elección del director de Radio Televisión Española por mayoría parlamentaria de 2/3 en el Congreso y en el Senado. Anteriormente se elegía directamente por el Gobierno, y por un periodo de 6 años para intentar que no coincidiera el periodo electoral con el periodo de gestión del ente público. La creación de un Consejo de Administración independiente con capacidad de decisión y de un comité de expertos, la consolidación del modelo de mandato marco y de contrato programa entre Gobierno y corporación para garantizar no solo la orientación de servicio público, sino la financiación acorde para ello, o un modelo de financiación estable que combinaba subvención y publicidad. Sin embargo, a partir de 2009, el mismo gobierno socialista desactivó los mecanismos que garantizaban la independencia política y la autonomía financiera y se plegó a los intereses del lobby de los operadores privados. Y lo hizo a través de una ley de financiación para Radio Televisión Española en 2009, por la que se eliminaba la publicidad como fuente de financiación, justo una de las principales reivindicaciones del lobby de los operadores privados y organizados en torno a UTECA, y del lanzamiento de la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2010. La Ley General de Comunicación Audiovisual de 2010, a pesar de contener algunos elementos positivos, pero que nunca llegaron a materializarse, supuso un giro neoliberal que de facto suponía un retroceso con respecto a la ley de 2006. De ello daba testimonio el comunicado de ULEPIC encabezado por los presidentes internacional y de la sección española con el título Reforma y Contrarreforma Audiovisual de Zapatero, de diciembre de 2009. En él, independientemente de reconocer algunos de los aspectos positivos por entonces anteproyecto de ley, se afirmaba que es un proyecto desregulador, liberal y animador de incontrolables procesos de concentración entre empresas fuertes. Esta tendencia que se denunciaba se fue consolidando de tal manera que en septiembre de 2011, a escasos meses de las elecciones generales que daría la victoria al Partido Popular, se publicó un nuevo comunicado con el título Radio Televisión Española en defensa de un servicio público fuerte e independiente, en el que a raíz de un nuevo episodio de injerencia gubernamental en la política informativa del ente público, se recordaba que el futuro del servicio público de radio-televisión estaba comprometido debido a 3 factores. En primer lugar, la vulneración de la libertad de expresión y los principios de independencia y autonomía informativa. En segundo lugar, la falta de un modelo de financiación estable tras el abandono del modelo mixto de subvención y acceso al mercado publicitario. Y en tercer lugar, la falta de compromiso con el contenido de la propia Ley General de Comunicación Audiovisual del 2010, en lo que a creación de una autoridad independiente, supervisora y reguladora del audiovisual que debía proteger la función social de la comunicación audiovisual. A partir del noviembre de 2011, con el nuevo gobierno conservador del Partido Popular, este giro neoliberal se consolida y se agrava, con decisiones como volver a la elección del presidente y del Consejo de Administración por mayoría parlamentaria, con la modificación del propio Consejo de Administración con menos presencia de los agentes sociales, con la modificación de la recién nacida, prácticamente hacía un año, Ley General de Comunicación Visual, que abría la puerta a la externalización de la producción de las televisiones públicas, pero también a la privatización de los entes públicos de carácter autonómico, o con la reducción del presupuesto de Radio y Televisión Española, que con la excusa de las políticas de austeridad que venían de Bruselas, pues se dejaba prácticamente al ente público sin la posibilidad de tener una financiación que le hiciera competir con las empresas privadas y al borde de la gestión de un expediente de regulación de empleo. En este contexto, en enero de 2012, ULEPIC España publica el comunicado Una agenda para el cambio cultural y comunicativo, en el que, intuyendo los retrocesos que iba a poner en marcha el nuevo gobierno, apuntaba a la necesidad de defender el derecho del acceso a la cultura y la comunicación, la calidad y el pluralismo informativo y la comunicación participativa e interactiva. Sin embargo, lo que se consolida en los siguientes años es un modelo de televisión pública que progresivamente va perdiendo audiencia con respecto a sus números unas décadas atrás,
números que ya hacía en competencia con los operadores privados a pleno rendimiento, y una explicación de esta pérdida que no solo se puede explicar con la multiplicación de canales y con la dispersión de las audiencias, sino también y sobre todo con la estrategia clásica de desmantelamiento y adelgazamiento de la estructura de un servicio público para presentarlo como inviable y justificar así su privatización o externalización. La ponencia de Alejandro tenía mucho sentido precisamente por mostrar que desde lo público se puede gestionar bien una política alternativa desde una función social de la comunicación y que no tiene por qué ir parejo el servicio público con pérdida de eficiencia o con incapacidad de generar efectivamente modelos de valorización de productos culturales alternativos. Otra de las cuestiones que en este último periodo han marcado el debate sobre el servicio público es el de las radiotelevisiones públicas autonómicas, que vienen sufriendo un proceso también de desmantelamiento y pérdida de prestigio social debido a su gubernamentalización, pero también a su deterioro por la externalización y privatización de contenido, de recursos humanos, de infraestructura, cuando no de su eliminación. Como pasó en el caso de la televisión pública valenciana, en noviembre de 2013 ULEPIC España publica el contenido no al cierre de Radio Televisión Valenciana, y en diciembre de 2014, cuando ya se había consumado, ULEPIC a favor de una red de televisión pública valenciana, en los que se daba cuenta del proyecto de cierre por parte del gobierno autonómico de una red de televisión desprestigiada y cargada de deudas como consecuencia precisamente de la mala gestión de ese mismo gobierno. De nuevo esa estrategia de hundimiento previo a la justificación de su inviabilidad y cierre. Esta tendencia de ataque y cuestionamiento del servicio de radiotelevisión fue incrementándose con el paso del tiempo, y otros entes autonómicos como el andaluz, el manchego o el madrileño se situaron en el punto de mira. El discurso de que era necesario cerrar los medios públicos para así sufragar otros servicios como la sanidad o la educación fue motivo de un nuevo comunicado de ULEPIC España en diciembre de 2018 titulado ULEPIC manifiesta su apoyo a los medios de comunicación públicos ante los ataques de la derecha política. Dando cuenta de la falta de independencia política y económica de los modelos de radiotelevisión pública autonómicas y señalando la necesidad urgente de creación de autoridades independientes, supervisoras y reguladoras del audiovisual. En esta misma línea se entiende, por ejemplo, el comunicado que en julio de 2021, hace escasos meses, titulado ULEPIC España manifiesta su apoyo a Telemadrid y al conjunto de radiotelevisiones públicas ante los ataques de la derecha política. Actualmente, con un nuevo escenario estatal fruto de primero de una moción de censura contra el gobierno del Partido Popular en 2018 y luego de un pacto de cogobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos tras las elecciones de noviembre de 2019, la situación lamentablemente no parece mejorar. La puesta en marcha en 2017-2018 de un frustrado concurso público para la designación de la dirección del ente público, o nuevas reformas como la de la Ley de Financiación de RTVE o la transformación de la Ley General de Comunicación Audiovisual en una nueva ley, por poner dos ejemplos, no parecen ser de momento contrarias a la tendencia neoliberal en curso, ni tampoco a la injerencia política en el control de la producción informativa. Ayer mismo se produjo una dimisión en cadena de responsables de informativos de la sección de Internacional por la prohibición por parte de la dirección del ente público de viajar junto con una caravana de 50 periodistas a los territorios del Sáhara para informar del actual conflicto entre Marruecos y la población saharaui. Un claro ejemplo de injerencia política que básicamente tiene un día de vida. Las reformas se están manejando prácticamente en secreto, sin debate público y en sintonía con la corriente mayoritaria de la Unión Europea que avanza continuamente en la imposición del mercado contra la democratización de los medios de comunicación. Para ir concluyendo, planteo una serie de retos, por supuesto una clasificación incompleta y nada exhaustiva, pero que deberían ser interesantes para poder seguir debatiendo, discutiendo sobre cuál es el futuro de la democratización en la comunicación a partir de la experiencia del Estado español, sacando algunas conclusiones que pueden inspirar líneas de actuación de cara a la defensa del servicio público de radio y televisión y a la asignatura pendiente de esa democratización de la comunicación. En primer lugar, para entender lo que pasa en los medios públicos en el Estado español, por ejemplo, el hecho de que la alianza de facto en Radio Televisión Española se produzca entre los dos grandes partidos políticos, Partido Socialista y Partido Popular, y en buena medida el poder económico, aislando al socio minoritario de gobierno, esa realidad nos hace que recuperemos un debate clásico en el marxismo, pero también en el ámbito de la comunicación, en torno a la autonomía relativa de lo político. En esa autonomía relativa se trata no solo de construir relaciones de fuerza contra poder desde arriba, sino también y sobre todo desde abajo. En este sentido requiere
pensar la actualidad de la reedición de textos como el de Armand Matelar en torno a las introducciones sobre comunicación, cultura y lucha de clases, que venían básicamente a recopilar los dos textos clásicos que hacían las introducciones de los dos volúmenes que coordinó con Seth Sigelow en finales de los 70 y principios de los 80, y una actualidad de esta reedición de textos por la reivindicación de la acción de los movimientos sociales en la construcción de la alternativa. Por parte del Transnational Institute, un estudio sobre las consecuencias socioambientales de los tratados de libre comercio entre México y la Unión Europea, donde incorporan algunos análisis sobre cómo se está llevando a tribunales internacionales de arbitraje demandas multimillonarias contra el Estado mexicano por parte de empresas de telecomunicaciones que consideran que no se nos está dando un trato equitativo y justo por la regulación estatal y la soberanía, al fin y al cabo, de la regulación política, ¿no? Y finalmente, en este escenario globalizado de convergencia tecnológica, tenemos que pensar las políticas de comunicación y cultura desde las coordenadas de la apropiación social de los medios y las nuevas tecnologías, un concepto que también Delia ha trabajado con profundidad y que implica pensar desde una lógica de la democratización de la comunicación las políticas públicas que regulen el espacio analógico y el digital, con iniciativas que incluyan, por ejemplo, la lucha por la apertura del código del algoritmo y la soberanía tecnológica, que se vuelven centrales, por ejemplo, a la hora de pensar en la regulación de las plataformas de streaming. Esto sería más o menos el panorama que quería compartir con vosotros, y espero que tengamos un poco de tiempo para el debate. Pues muy rico este primer panel, Sistema Audiovisual y Medios Públicos, en este congreso de ULEPIC. Y sí, hay muchas tentaciones alrededor de los medios de servicio público. Ya se habló de muchas de ellas aquí. Ya Florence puso esta radiografía de lo que ocurre actualmente en los medios, sobre todo en la televisión pública, y en estas concesiones sociales que están disfrazadas de muchos concesionarios comerciales que ahora quieren cultivar concesiones sociales, digamos. Las posibilidades de lo público, que nos ha hablado Alejandro, y Javier Moreno, que nos da también este panorama de esas autonomías, de estas injerencias. Es una gran tentación de las injerencias de muchos gobiernos o estados. Y tendríamos muchas preguntas, que seguramente muchas las tienen ustedes, y es el momento de hacerlas. Vamos a conversar con nuestros panelistas sobre esto. ¿Quién quiere iniciar esta conversación? Mientras se animan, pues yo diré o preguntaré, aprovechando que tengo el micrófono, ¿qué papel tienen los medios públicos en la transformación social? ¿Qué papel tiene el Estado? ¿Qué papel tienen los gobiernos? ¿Y qué papel tienen las audiencias? Porque de pronto otra vez están ahí mirando, pero con alguna pasividad. ¿Qué papel tienen las defensorías de las audiencias? ¿Qué papel tienen estas construcciones nuevas para estas sociedades que queremos? No sé quién de los panelistas quiera, mientras se animan ustedes a hacer sus preguntas. Bueno, responderé solamente una parte de la pregunta de Tere Velázquez, que es el papel de las audiencias. Desde hace muchos años en México venimos luchando porque haya un respeto a las audiencias y también para que haya acceso de las audiencias a los medios. Entonces, en esta estrategia de captura de las críticas por parte del Estado neoliberal, el resultado fue que en la ley de 2014 aparece una figura que es el defensor de la audiencia. El defensor de la audiencia, ¿qué es lo que hace? Recibe las quejas de los televidentes o de los radioescuchas y responde a esas quejas. En mi experiencia, cuando yo presenté una queja diciendo que cómo era posible, esto fue ya hace muchos años,
¿cómo era posible que una televisora como Canal 22, pública, cultural, tuviera tantos anuncios? Porque en una época se quiso hacer autosuficiente a Canal 22 y como tiene una figura legal que le permite comercializar su tiempo, entonces Canal 22 empezó a meter anuncios comerciales muy similares a los que aparecen en la televisión privada. Entonces, la respuesta fue que bueno, que la televisión no tenía dinero y que estaba buscando financiarse de esa manera para poder hacer mejores producciones. Punto. Hoy, como ya existe la figura legal, entonces hay un defensor de la audiencia, pero que se exige sobre todo, o que se monitorea sobre todo en la televisión pública, porque las televisoras privadas también deberían tener, o deben tener, un defensor de la audiencia. Pero entonces resulta que 4 grupos comerciales se enstatuyen y tienen un defensor de la audiencia. Y no sabemos qué hace ese defensor. Y en el caso de los públicos, el problema es que sí tienen defensor, pero ese defensor no tiene la posibilidad de sancionar a la televisora. Es decir, es un defensor de palabra, porque no es vinculante su opinión. Y tampoco sabemos cuántas quejas han llegado a ese defensor. El resto del público no lo sabe, porque no se da a conocer. Entonces, esta figura, claro, hay que entender que la ley de 2014 y la reforma de 2013 sobre todo, fueron reformas constitucionales en el contexto de lo que yo llamo la culminación del Estado neoliberal en México. Porque, bueno, afortunadamente en 2018 triunfó la corriente de izquierda, que está tratando de revertir algunas de estas reformas. Pero hasta el momento no ha llegado a la reforma de telecomunicaciones. Claro, porque hay otras prioridades. Está el petróleo, está el litio, está el gas, están otras reformas que desnacionalizaron los recursos. Y bueno, si bien las telecomunicaciones son un recurso de la nación, porque el espacio aéreo es un recurso de la nación, siempre desde que nacieron están en manos privadas. Entonces revertir esta situación es muy difícil. Así que la ley de 2014, que conjunta tanto la radiodifusión como las telecomunicaciones, sigue este tenor. Y por lo tanto, el defensor de la audiencia, desde mi perspectiva, es una simulación, como es una simulación el abrir concesiones de uso social, como es una simulación el abrir concesiones de uso indígena, como lo va a exponer en una de las mesas Sandra Vázquez. Es decir, es una manera de darle a los opositores algunas migajas para que se contenten con eso, pero no pasa de ahí. Entonces creo que esa es mi respuesta a la pregunta de Tere: ¿qué pasa con la Defensoría de las Audiencias y qué pasa con las audiencias? Es verdad que las audiencias tienen una respuesta que no siempre es pasiva, que de hecho casi nunca es pasiva, pero esa respuesta es de diferente tipo y no se manifiesta de manera organizada, grupal, colectiva, sino casi siempre es de manera individual. Y de esa manera, pues, las empresas no tienen, pues, mayor problema, porque esas quejas son como cartas echadas al buzón que no tiene fondo. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir en esta parte? Sí, yo justo una cosa que comentaba Florence con respecto a las audiencias y precisamente cómo esa actitud
siempre activa o de recepción activa con las nuevas tecnologías y con la era digital, adquiere una nueva dimensión, y todo el debate sobre cuál es el reto de la regulación desde lo público, del derecho a la comunicación en la esfera pública digital, adquiere una dimensión completamente exponencial con respecto a lo que venían siendo el ejercicio de la ciudadanía hace 20, 30 años. Hoy en día no se puede entender la reivindicación de la democratización de la comunicación sin introducir las nuevas variables que tienen que ver con las GAFAM, que vamos a tener ponencias y comunicaciones en este congreso, que sí tienen que ver con, por ejemplo, el respeto de las regulaciones de diversidad cultural que están siendo ahora objeto de un intento de regulación por parte de la Unión Europea, de las plataformas de streaming que escapaban a la regulación vigente en torno a determinados contenidos que tenían que cubrir las concesiones de radio y televisión. Es decir, se abre todo o por ejemplo, quién tiene los datos, cuál es la información que se maneja a partir de los dispositivos que manejamos de manera cotidiana en propiedad. Quien maneja no solo la lógica del algoritmo, sino dónde está esa información. Esa información no está en servidores, en el caso de Europa, de la Unión Europea. Está en servidores de otro tipo de países, de otro tipo de soberanías, etcétera. Y ya no hablamos de una soberanía en términos de Estado-nación clásico, pero hablamos de soberanía popular en términos de valorización del capital, de la propia reproducción social de la vida cotidiana. Entonces, ahí por supuesto que las audiencias ya no son solo audiencias pensadas desde el plano de lo tradicional en los modelos de radio y televisión, sino que son los actores de la ciudadanía que, como tú por ejemplo decías, prácticamente ya no tienen jornadas que se diferencien el ocio del trabajo, porque es un continuum de hiperconexión donde el tiempo de vida, el tiempo de trabajo, el tiempo de ocio, el tiempo de reproducción, etcétera, ya está mediado por unas tecnologías que no distinguen entre notificación y notificación cuál corresponde a cada una de ellas, ¿no? Simplemente era esa reflexión que me sugería. Gracias. Una pregunta ahí. Hola, Junior Montoya, la Autónoma de Barcelona y director de comunicación de la Universidad de la Región Autónoma de la Costa Caribe Nicaragüense. Una consulta en torno a estos desafíos y retos que nos han planteado para los panelistas. Me gustaría saber, por ejemplo, en qué contexto, de qué manera entran los medios comunitarios ante los desafíos de los servicios públicos, de los medios de comunicación, y también ante las políticas públicas de los estados. Si bien es cierto, mencionaba aquí el doctor sobre los retos y los planteamientos que ha habido ante el Estado español en los medios de comunicación, y aquí como entra el tercer sector, ¿no? Sería donde caen los medios comunitarios. Y en el caso mexicano, pues, sabemos de los medios de comunicación comunitarios, tanto radio comunitarios como televisión comunitaria, cómo representan estos desafíos para poder hacerle frente tanto a la parte privada como a toda la parte tecnológica que muchas veces los medios comunitarios no cuentan con estos servicios. Gracias. Sí, precisamente, por efectos de presentación no lo he nombrado, pero hay una dinámica paralela al desmantelamiento de las radiotelevisiones públicas autonómicas, que es la de no ya el olvido, sino incluso la frustración de expectativas que se crearon con la creación de licencias concretas o específicas para el sector comunitario y de proximidad. En España hay un modelo de televisión descentralizada que muchas veces planteaba Ramón Zallo, que se había hecho contra la propia voluntad de la política estatal de radio y televisión pública, ¿no? Se hicieron televisiones autonómicas, locales, que fueron fruto de procesos que tenían que ver con las demandas de democratización del Estado, el tardofranquismo, que venían desde lo local y lo autonómico. Y en lo local había muchas experiencias de radio y televisión comunitaria y de proximidad, y eso efectivamente ha habido un proceso de desmantelamiento donde no ya solo por la regulación, sino por la propia dinámica de concentración empresarial en torno a la regulación de la televisión digital terrestre, ya prácticamente se va quedando en la marginalidad y en un modelo que es inviable en términos económicos, es inviable en términos de reproducción social, ¿no? En ese sentido, en el caso al menos de España, con una tradición muy diferente también al de América Latina con respecto al fortalecimiento o al músculo que el sector comunitario, el tercer sector tiene, ¿no? Con respecto a América Latina, que es muy diferente. Pero allí sí que es verdad que un primer intento que hubo, tanto en la ley de 2006 como también en la Ley General de Comunicación Audiovisual, se quedó completamente en agua de borrajas para la
materialización del tercer sector como un sector beneficiario del reparto del pastel. Brevemente, en México no hay televisión comunitaria. Lo que más se puede acercar es la televisión pública, y la televisión pública tiene distintos emisores. Están las universitarias, están las adscritas a los gobiernos de los estados y están las federales. En radio sí hay radio indígena y radio comunitaria, pero yo decía que si miramos el panorama, vamos a darnos cuenta que se trata de, es decir, son tan pocas que prácticamente no cuentan, y que la nueva ley, la de 2014, si bien les otorga la posibilidad de existir, no les da los recursos para que puedan actuar, e inclusive hay cuestiones como que si está fomentando la radio o la radio indígena, pero para tener una concesión se necesita llenar un formato en internet, cuando que hay comunidades indígenas que a veces ni siquiera tienen luz. Entonces, lo que a mí me parece es que esta ley está ampliando todavía más la desigualdad existente en nuestro país. México es uno de los países más desiguales, en donde tenemos a los ricos más ricos del mundo y a los, bueno, no creo que no a los pobres más pobres, pero sí al 50% de la población en situación de pobreza. Y de ahí, bueno, en tanto la tecnología avanza más, estas comunidades se ven más retrasadas, porque cuando ya estaban empezando a gestionar su radio analógica con los recursos de la propia comunidad, pues les llega el tránsito a lo digital, y entonces ya es más complicado, es más costoso, y pues o se quedan en ese ámbito reducido o simplemente desaparecen. Y no han surgido muchas. 12 radios indígenas y, como dije, 20 televisoras de uso social, que se supone que las de uso social son justamente para las comunidades y para otros emisores que no sean ni la empresa ni el gobierno. Puntual como siempre, crítica como siempre, el detalle de los números, el análisis exhaustivo. La doctora Florence Toussaint nos ha dado análisis, y les quiero decir que paralelamente a la organización de este congreso, la doctora escribió su más reciente libro que llegó esta mañana.